cielos se ha acercado, el reino de los cielos vive en mí. Por medio de la fe he nacido de nuevo y ahora soy suya, le pertenezco. Muy bendecidos, gracia y paz sean multiplicadas para todos los bendecidos, todas aquellas personas que se están conectando, que se van a ir conectando, que van a escuchar esta transmisión quizás en otro horario, otro día, y también por las diferentes radios que vamos a estar pasando para que la palabra corra y sea bendecido. Soy el pastor Nicolás y quiero dar la bienvenida al pastor Kenneth Solá de allá de España. Bendecido, gracia y paz. ¿Qué tal, amado pastor Nicolás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación y saludos también a todos los que se puedan estar conectando. La verdad que es un honor compartir este tiempo contigo y con la audiencia. Amén. Gracias también por aceptar la invitación. Sé que anda viajando, sé que anda haciendo muchas cosas, predicando, trabajando, de todo un poco, pero siempre hay un espacio y eso se valora, y eso también es gran bendición, porque todo lo que sembramos también cosechamos, ¿no? Sembramos palabras de vida y eso queremos que la gente pueda recibir esta palabra de gracia y de poder. Así que vamos a orar juntos al Señor. Te invito, vos que estás de otro lado, vamos a orar a nuestro Padre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo donde dejamos este espacio para que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrándonos en el corazón, lo más profundo de nuestro ser, donde nosotros no podemos llegar, Señor, humanamente. Tu Espíritu llega, Señor, y gracias por todo, Señor. Gracias por la palabra, la impartición de vida, Señor, que vamos a recibir, y creemos, Señor, que todo tiempo que nos dedicamos a hablar de ti, a confiar en ti, Señor, recibimos, Señor, esa vida, ese aliento, esa fortaleza para día tras día, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que alumbre los corazones, alumbre los ojos espirituales del entendimiento y podamos recibir en el nombre de Jesús una palabra fresca del Espíritu Santo que nos lleve a ese conocimiento, a nuestra identidad, a renovar nuestra mente para conocerte cada día más en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy quería compartir, quería también escuchar al pastor Kenneth Solá, que nos puede hablar sobre reinando en vida, ¿no? La palabra dice en Romanos 5:17, lo voy a leer, dice: pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ahí dice que reinó la muerte, ¿no? Por un tiempo hasta que vino Jesucristo, y Jesucristo es la vida, es lo real, lo verdadero. Ya no estamos más bajo sombra, no estamos más bajo cosas extrañas, sino estamos en lo real, y por lo tanto esa vida se tiene que manifestar. Pastor Kenneth, cuando escucha este versículo o cuando lee este versículo, ¿qué es lo que le viene a su mente, a su corazón? Bueno, pues sobre todo yo me quedo con la parte final del versículo. El apóstol Pablo en esta carta, de forma maravillosa, nos viene enseñando diferentes cosas. Aquí nos encontramos ya en el capítulo 5. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo nos dice: mucho más reinarán en vida aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿no? Y esto es importante entenderlo, porque
gracias a Dios, todos los que estamos en Cristo, ese es el entendimiento del nuevo pacto, el entendimiento de esta maravillosa gracia, todos los que estamos en Cristo tenemos la capacidad y la habilidad de reinar en vida, que obviamente definir eso en un programa de 1 hora, pues quizás se queda corto, ¿no? El poder entender realmente lo que significa reinar en vida, porque quizá a la persona se le puede ir la mente a un pensamiento monárquico que todavía, bueno, de hecho nosotros aquí en España todavía vivimos en un país en la que la monarquía sigue vigente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tiene en realidad nada que ver con eso, tiene que ver con aprender a disfrutar la vida que se nos ha dado. Se nos ha dado a Cristo y juntamente con Él se nos han dado absolutamente todas las demás cosas, ¿no? Entonces, es interesante, Pablo nos dice ahí, mucho más reinarán en vida. Este capítulo, lo que Pablo desarrolla en ese capítulo en más de una ocasión es precisamente esa diferencia entre Adán y Cristo, esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y siempre, siempre Pablo remarca, inspirado por el Espíritu Santo, que lo de Cristo es mucho más. A veces nos mantenemos enfocados en todo lo que ocurrió con Adán, no decimos lo de Adán no fuese grave, no decimos que lo de Adán, obviamente, por causa de esa alta traición de Adán, nos encontramos donde nos encontramos hoy, pero Pablo lo que quiere hacer es llevarnos a poner la mirada en otro lugar, dejar de estar tan atentos a lo que ocurrió con Adán y, sin embargo, aprender a valorar más lo que sucedió, perdón, en Cristo, ¿no? Entonces, por eso él remarca mucho más reinarán en vida. Nosotros, cuando analizamos el antiguo pacto, nosotros vamos a poder ver cómo el pueblo de Israel, a pesar de toda su cabezonería, a pesar de todas sus subidas y bajadas, creo que todos los que hayan estudiado un poquito las escrituras y hayan visto un poquito el pueblo de Israel estarán de acuerdo conmigo que era un pueblo muy inestable, era un pueblo que de repente estaban muy bien como estaban y luego querían un rey como las demás naciones. Y cuando tuvieron reyes, unos estaban bien dentro del pacto, otros se alejaban completamente del pacto, pero es interesante que cuando analizamos la historia del pueblo de Israel en el antiguo pacto, vemos que ellos experimentaron obras maravillosas de parte de Dios, milagros estupendos, milagros gloriosos de parte de Dios. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar que si lo de Cristo es mucho más, que si Hebreos nos dice que el pacto en el que estamos es mejor, que es que Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto, quiere decir que hay cosas que sucedieron en el antiguo pacto que son inferiores a la realidad de lo que nosotros podemos experimentar hoy. Y lo que nosotros queremos hacer a través de estos tiempos, por eso agradecía al pastor Nicolás por poder compartir estos tiempos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de desesperanza. Vivimos en un mundo lleno de temores, lleno de miedo, lleno de sufrimiento, no lo vamos a negar. Y creo firmemente que la iglesia, la labor de la iglesia es estar presente en medio de ese mundo. Si nosotros recordamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús dejó clara una cosa, y es que él vino a hacer la voluntad del Padre. Y de hecho, cuando comienzan a hablar con él y Felipe como que le recrimina, entre comillas, y le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta, la respuesta de Jesús fue contundente. La respuesta de Jesús fue, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora hay una iglesia en esta tierra que es la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, todos aquellos que por la gracia de Dios estamos en Cristo, que estamos aquí precisamente para seguir haciendo eso, para seguir cumpliendo la voluntad del Padre en la tierra. Y lo que vemos en Jesús, y repito, lo que vemos hacer a Jesús es como si lo hubiera hecho el Padre, porque Jesús dijo, las obras que yo hago se las he visto hacer al Padre. Cuando vemos a Jesús tocando al leproso, tenemos que entender que ese era el Padre tocando al leproso. Cuando vemos a Jesús dándole la vista a Bartimeo,
Cuando vemos a Jesús resucitando a Lázaro, era el Padre haciendo todas esas cosas. Y es interesante que la gente a veces se acercaban a Jesús con un temor. Y el temor no era, ¿será que Jesús puede ser capaz de hacer esto? ¿Será que Jesús podrá hacer este milagro conmigo? No. A veces el temor era, ¿será que Jesús querrá hacerlo? Y yo creo que lamentablemente la sociedad de hoy en día tiene una imagen de un Dios distorsionada, una imagen completamente distorsionada, y por eso tampoco saben y no tienen la certeza de poder experimentar un Dios cercano. Y creo que ese versículo de Romanos 5:17 lo que nos quiere mostrar a la iglesia es que tenemos la capacidad de mostrarle a este mundo que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios que ha tomado la decisión de reconciliarse con el mundo a través de Jesucristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Cuando se nos dice podemos reinar en vida, se nos está diciendo que tenemos la capacidad de manifestar y expresar a ese Dios maravilloso y poder decirle a la gente, Dios no está enojado contigo, Dios no está en tu contra, Dios no es el que, aquí se utiliza una expresión que se suele decir que es el que pone palos en la rueda para frenarte, ¿no? Es el que está trabándote en tu camino. No, no, ese no es Dios. Y como iglesia tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder llevar esa imagen de Dios a la gente, de poder llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje que más que un mensaje de esperanza es un mensaje de vida, de una vida verdadera, de la única vida verdadera, la vida eterna que se encuentra en Cristo. Pero es interesante que Pablo nos dice dos cosas ahí. Dice, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y sí quiero dejar esto bien claro porque no quiero que se pueda malinterpretar. Lo he dicho antes y lo repito. Todos los que estamos en Cristo, por su gracia maravillosa, tenemos la capacidad de reinar en vida. Pero eso no significa que todos los que estamos en Cristo estemos reinando en vida. Lamentablemente, si no abrazamos el mensaje de gracia, si no abrazamos el verdadero evangelio y si no aprendemos la realidad de la justificación en nosotros, si no experimentamos esa libertad de la condenación, va a ser difícil que nosotros demos una imagen correcta de Dios a la sociedad. Porque lamentablemente a veces, y hablo de la experiencia que yo pude vivir por años, es que el legalismo y la religiosidad nos metió entre cuatro paredes y lo que hacía era alejarnos absolutamente de la verdadera necesidad que tenía el ser humano. Entonces, de repente, cuando abrazamos el entendimiento de la gracia, como dice Pablo ahí en Romanos 5, cuando abrazamos la realidad que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, nosotros vamos a poder ser eficaces a la hora de manifestar una imagen de Dios correcta. Vamos a poder ser eficaces a la hora de poder orar por los enfermos, a la hora de ir y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque entendemos que no se trata de cuán bueno yo puedo ser. No se trata de cuánto he orado, cuánto he ayunado para tener una superunción y poder ir y sanar a los enfermos. No, no. Se trata que la gracia me revela que es el Cristo que habita en mí. De la misma manera que Jesús dijo, las obras que yo hago es porque se las he visto hacer al Padre. Él también dijo, lo que me habéis visto hacer a mí, vosotros lo vais a poder hacer y aún mayores cosas vais a poder hacer. Tenemos el privilegio de poder llevar un mensaje glorioso a la gente, que es el mensaje, como hemos dicho, de esperanza. El mensaje de poder decirle a la gente que Dios es un Dios de amor, que Dios les ama, que Dios no es un Dios que condena, que Dios no es un Dios que castiga, que no es un Dios que está enviando plagas, que no es un Dios que tiene algo contra el ser humano. No, no, tenemos que llevarle el mensaje a la gente
que el camino al Padre es Cristo y que Él decidió darnos vida en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad. La vida de Cristo está a nuestra disposición. Entonces yo creo que como iglesia tenemos esa responsabilidad, ¿no? Obviamente es un privilegio, pero entendamos también que es una responsabilidad de primero abrazar el entendimiento de la gracia. Es muy difícil, repito, y lo digo por experiencia, aunque obviamente nuestra fe no está basada nunca en una experiencia, ¿no? Pero es muy difícil llevarle a la gente un mensaje de esperanza cuando uno está sumergido en una condenación, cuando uno piensa que Dios le está dando la espalda. Yo recuerdo que en mi adolescencia lo pasé muy mal, sufrí mucho porque todo lo que uno podía hacer era pecado. Entonces había muchísima condenación, uno tenía temor a que si acontecía el arrebatamiento, uno se quedaba, porque esa era la amenaza con la que me predicaban cada domingo, ¿no? Entonces estaba ese temor, ese miedo, y es muy difícil, por no decir imposible, voy a decir muy difícil, que una persona pueda llevar a otro un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, o que incluso pueda decirle a otra persona, oye, yo voy a orar por ti y vas a ver a Dios manifestándose en tu situación. Es muy difícil hacer eso cuando uno está condenándose todo el tiempo, cuando uno está dudando del amor de Dios. Porque repito, la gente dudaba de si Jesús, tenemos ese ejemplo que muchos conocemos, ¿no? Ese leproso que se acercó y le dijo, y Jesús, yo sé que si tú quieres, tú puedes. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente en nuestro entorno estará así? Es verdad, hoy en día no tendrán una enfermedad de lepra como tenía este hombre, pero ¿cuántas personas en su necesidad, en su situación, en su tormenta personal, ya sea porque están pasando una adversidad familiar, una adversidad económica, una adversidad laboral, sea lo que sea, una adversidad de salud también, sea lo que sea, ¿cuántas personas se estarán preguntando, ¿querrá Dios hacer algo por mí? ¿Querrá Dios? Yo sé, yo creo en Dios y creo que Dios todo lo puede, pero no estoy seguro porque he hecho cosas tan mal en esta vida, me he portado tan mal que pienso que yo para Dios soy insignificante. Dios no va a estar mirándome a mí, alguien que está aquí, ya sea en España, en Argentina, en cualquier otra nación, con el trabajo que Dios tendrá, con toda la faena que Dios tendrá. ¿Se fijará Dios en mí? No creo que Dios esté interesado en mí. Y ahí es donde yo creo que la iglesia tiene que aparecer, y por eso yo siempre digo que es importante que aprovechemos todos los medios y todas las herramientas que estén en nuestras manos para poder predicar este glorioso evangelio, para poder predicar a Cristo, porque alguien puede estar en su casa escuchando ese programa de radio y de repente escuchar esa buena noticia que le dice, hey, Dios sí te está mirando a ti. Dios sí quiere. No solamente Dios sí puede, sino que Dios sí quiere, porque de hecho la demostración, y prácticamente venimos desde hace muy poquito de celebrar Semana Santa y ese sacrificio maravilloso y esa resurrección gloriosa, la demostración de que Dios quiere fue ese sacrificio. La demostración de que Dios está interesado en la humanidad precisamente fue el enviar a Jesús y el que Jesús muriera en esa cruz. La demostración de que Dios está interesado en la humanidad es porque Dios a día de hoy, año 2024, Dios tiene una iglesia en la tierra a través de la cual Él quiere manifestarse. Dios tiene una iglesia en la tierra a través de la cual Él quiere expresarse. Entonces, ahora nosotros, los que estamos en Cristo, todos, porque aquí, permíteme sí hacer un paréntesis, el nuevo pacto, si algo nos enseña precisamente, es el sacerdocio de todos los santos. Esto no es solamente
para los super ungidos que han sido tocados con la varita mágica para que puedan hacer milagros. Esto es para todos. Dios cuenta con su iglesia, Dios cuenta con todo el cuerpo. Nosotros somos, porque allí donde usted nos está viendo, aquí compartiendo con el pastor Nicolás, los que están conectados, usted toca gente que ni el pastor Nicolás ni yo conocemos. Esa es la realidad. Entonces Dios le va a usar a usted para llegar a esa gente. Dios le va a usar a usted en su oficina, en el almacén donde trabaja, barriendo las calles, en su casa, si usted lleva adelante un negocio, Dios le va a usar a usted para poder darse a conocer a la gente a través de su vida. Y eso es lo que necesitamos entender. Reinar en vida no es solamente, obviamente, claro, pero no es solamente que yo disfruto de los beneficios de Dios, que sí, pero también es entender que al estar en Cristo yo puedo ser ese canal a través del cual otros van a poder experimentar a este Dios. Yo lo vuelvo a repetir y creo que todos somos conscientes de eso. La gente está sufriendo. Muchos no saben que lo que necesitan es a Dios. Esa es la realidad. Pero la gente está sufriendo. La gente está clamando. La creación está esperando la manifestación de los hijos. Está esperándonos a nosotros. Y cuando nosotros entendemos la gracia, cuando nosotros entendemos la realidad de estar en Cristo, cuando entendemos la realidad de disfrutar el estar en Cristo, nosotros vamos a poder disfrutar aquello que nos ha sido dado, pero también poder llevar a otros. Hay un versículo que a mí me encanta y voy a dejar de hablar porque a veces yo me embalo, pero hay un versículo que me encanta, que está un poquito más adelante de Romanos, y es Romanos 8:2, muy conocido, que es: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha vencido a la ley del pecado y de la muerte. Amados, los que estamos en Cristo, hay una vida en nosotros que ha vencido, es muy superior al pecado, es muy superior a la muerte. La vida, la ley de la vida, del espíritu de vida en Cristo Jesús es superior, y nosotros tenemos que aprender a abrazar eso para poder disfrutar de esto por nosotros mismos, pero también para poder ser canales a través de los cuales otros puedan disfrutar de esta vida maravillosa. Amén. Qué refresco, ¿no? Nos trae cuando nos enseña que Dios no está enojado con nosotros. Cuánta tradición hemos recibido por años, Dios quiere esto, Dios te está pidiendo aquello, Dios quiere que crucifiques al yo, y son cosas que en Cristo son dadas por hecho, ¿no? Porque cuando coloco la fe en Él, ya yo no vivo, dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo yo, lo que ahora vivo en la carne, en todos los 5 sentidos que tenemos, lo vivimos en la fe de Jesucristo. Y por eso que me amó. A veces es más fácil creer que Dios nos ama cuando hacemos las cosas bien, y cuando hacemos las cosas mal no nos ama, porque es un sistema que diariamente lo vivimos, diariamente estamos experimentando el sistema ese. Si uno va al comprar algo donde sea, uno va, recibe, hay gente que te recibe bien y hay gente que te recibe mal, ¿no? Y todo eso lo llevamos a Dios y pensamos que Dios es como las personas, y Dios no es así. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios no tiene paciencia, Dios realmente quiere que conozcamos estas verdades, que estamos en Él, que su vida se expresa a través de nosotros, y eso es algo maravilloso. Yo como enfermero estaba atendiendo a un paciente y la mamá dijo: yo soy cristiana. Pues yo le dije, bueno, hay que esperar para que se recupere, pero también tener fe en el Señor. Y me dice: yo soy cristiana, dice, y yo por él oré por mi hijo tanto, y porque yo ya había perdido una nena, y le pida por favor, Señor, no te lo lleves a mi hijo, no te lo lleves. Y yo pude comprender, ¿no?, el pensamiento que tenemos a través de malas experiencias,
Y quizá hay personas que están escuchando y han tenido malas experiencias relacionadas con la enfermedad, relacionadas con la muerte, relacionadas con muchas cosas negativas que nos trauman, que ponen un antes y después, que realmente nos quitan la esperanza, nos quitan la fe, un montón que nos desenfocan de Jesucristo, ¿no? Pero qué maravilloso es cuando volvemos, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Él, miramos a Él, somos transformados mirando su gloria, como por el Espíritu la imagen de Dios. Fuimos predestinados para ser la imagen de Cristo, ¿no? Y qué lejos a veces nos encontramos, porque también está nuestra alma, esta alma que es engañosa, ¿no? Un día se siente bien, te querés orar por los enfermos, querés salir, y de pronto pasó algo, o se te pasó las ganas, y pensás, bueno, ahora Dios no me quiere, Dios no me va a usar, Dios me esto o aquello, ¿no? Pero que realmente cuando descansamos en Él, sabemos que Él es constantemente bueno, no es que es bueno cuando hago las cosas bien, es bueno siempre, y eso es maravilloso. Y Jesús dijo algo interesante en la oración profética de Juan 17, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Esa es la vida eterna, ¿no? Muchas veces creíamos que íbamos a estar ahí en la vida eterna como los tres chiflados, ¿no? Vestidos de ángeles y todo el cielo, todo lindo, ¿no? Y muchos creen que eso es la vida eterna. La vida eterna es conocer a este Dios maravilloso, conocerla a Él. Básicamente el cristianismo se basa en eso, en conocerla a Él. Si le conocemos a Él, las obras se manifiestan, porque cuando más le conoces a Él, estás hecho familiar con Dios, vas a hablar el lenguaje de Dios, vas a llegar al punto de ser como hizo Jesús. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Ahora, ¿dónde está el Padre? Está en ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué palabras tenemos que utilizar? A veces utilizamos condenación, utilizamos un montón de cosas que no tiene sentido, pero qué descanso, qué poderoso es saber esto, que Dios quiere lo mejor, que Dios nos quiere utilizar para llevar este bien hacia demás personas. Y antes de continuar, quiero estar mandando saludos a todos los bendecidos, amados que están conectados. Mando saludos al pastor Eduardo Silva, que nos dice: bendecida tardes, amados pastores, gracia y paz. Para Perla de Hernández, de allá de México, saludos de Matamoros. También para Mauro, que nos dice: saludos, bendecidos pastores. También mandamos saludos para Jackie, de allá de Las Vegas, amiga en común también, podemos decir. Gloria a Dios por estar conectada ahí. Saludos desde Las Vegas. Para el pastor Hugo, que nos dice: gracia y paz, bendecidos pastores. Y personas que están conectadas como Yasmín, como Irene y otras más que no alcanzo a ver. Gracias por estar conectados ahí y compartan este mensaje. Si es bendición para tu vida, compartilo con un amigo, compartilo con un familiar, compartilo con aquello que está necesitando. No importa si es a tiempo o fuera de tiempo. El apóstol Pablo dice: el mensaje es ahora. Un día escuché a un pastor que decía: hoy es el momento de servir. Hoy, si reemplazás cada día, hoy es el día. Si hoy puedes bendecir a alguien, hacelo. Si hoy puedes compartir a alguien, hacelo. Que hoy puedas llevar buenas noticias, quizás para alguien que está padeciendo, quizás para que no le está pasando nada, pero también necesitas saber del Señor. Necesitas conocerla a Él, porque esto lo que dijo Jesús, la vida eterna es conocer a nuestro Padre Celestial. Y cuando más le conocemos, mayor conocimiento, mayores resultados vamos a tener en nuestra vida, porque es por consecuencia. Pastor Kenneth, ¿qué nos puede decir más sobre reinar en vida, ¿no? Sobre qué reinamos, a veces lo entendemos, pero sobre qué reino, qué es lo que hay, ¿no? Sobre que un poco estuvo hablando, ¿no? Pero queremos ser un poco, escuchando un poco más acerca de eso. Sí, es interesante que cuando hablamos de reinar en vida, como hemos dicho, lo que sí tenemos que dejar bien claro es que este reinado no es sobre la gente,
no es sobre las personas, sino que es sobre nuestro mundo personal, por así decirlo, ¿no? A veces se ha querido aplicar y se puede llegar a confundir como se confundieron los judíos en la época en la que Jesús apareció, ¿no? Ellos tenían el pensamiento de que ese Mesías, ese libertador, les iba a liberar de la esclavitud, por así decirlo, o del poderío de Roma, ¿no? Entonces, del Imperio Romano. Pensaban que iba a venir un hombre fuerte, tipo Sansón, ¿no? En su caballo, con su ejército, y que iba a arrasar con Roma y con el emperador romano y con todos ellos. Y no tuvo nada que ver con lo que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, por favor, pues no cometamos el mismo error. Cuando hablamos de reinar en vida, no se trata de que vamos a ir con fuerza, con espada y vamos a tratar de sacar aquí, pues por ejemplo, si está el rey de España, lo sacamos para reinar nosotros. Se trata de aprender a reinar en nuestro mundo personal, en nuestro mundo particular. ¿Y cuál es nuestro mundo particular? Es nuestro entorno, sobre las circunstancias que atravesamos, sobre las adversidades que nos encontramos en el camino. Muchas veces, ahora lo hablábamos, ¿no? La importancia de entender este mensaje glorioso, la importancia, como decía el pastor Nicolás, de poner la mirada en Jesús. A veces gente nos pregunta todavía, bueno, ¿por qué insisten en predicar gracia? Pues porque la gracia produce que la gente mire a Cristo, que la gente deje de mirarse a uno mismo o que la gente deje de mirar a otros y empiece a colocar su mirada en Cristo, empiece a poner sus ojos en Jesús, ¿no? Entonces, cuando la persona pone sus ojos en Jesús, es cuando ahí va a encontrar la verdadera esperanza. A veces, lamentablemente, estamos tan enfocados en nuestro problema, estamos tan enfocados en nuestra adversidad, que no nos damos cuenta del Dios tan grande que está a nuestro favor. Y es por eso que es necesario, a mí hay una expresión que Pedro utiliza en sus cartas que me gusta también mucho, que es cuando dice, me es necesario el despertaros con amonestación. A veces es necesario que palabras como esta, palabras de verdad, de vida, de ánimo, sacudan un poquito a la persona para que se dé cuenta que ya no tiene que estar enfocada en su problema, sino que tiene que aprender a poner su mirada en Jesús, porque en Él se nos ha dado autoridad. Cuando se habla de reino, se habla de autoridad. Cuando, perdón que vuelva a reiterar en esto, ¿no? Pero es cierto que hoy en día quizá hay monarquías que son obsoletas o que ya no cumplen la función de cuando nosotros lo leemos en las escrituras. Cuando en las escrituras se nos habla de un rey, no es lo mismo quizá como algunos reyes que puede haber hoy en algunas naciones. El rey tenía máxima potestad y autoridad. Esa es la realidad. El rey era el que mandaba. Por eso que cuando nosotros hablamos de reino, lo primero que necesitamos entender, por supuesto, es que en este reino hay un rey. Y eso es clave, ¿no? Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que gobierna. Él es la autoridad máxima en este reino. Y a partir de ahí entendemos que obviamente el reino tiene que funcionar primero en mí. Es decir, yo me someto al gobierno de Cristo, yo me someto al señorío, al reino, al reinado de Cristo en mi vida. Reconozco a Jesús como el rey de mi vida, el Señor de mi vida, y yo me someto a ese gobierno. Muchas veces, cuando hablamos de iglesia, la Biblia se refiere a iglesia como el cuerpo de Cristo y se refiere a Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Y a veces podemos cometer el error de pensar que se refiere como a una cabeza física, pero cuando habla de cabeza está hablando de un sistema de gobierno, porque es desde aquí, desde donde se dan todas las órdenes para que el cuerpo obedezca. Y lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, el sistema de gobierno del cuerpo. Y cuando entendemos que estamos bajo su gobierno, estamos bajo su señorío, entonces entendemos también que hay una autoridad delegada a nosotros.
Es decir, no es una autoridad que producimos por nosotros mismos. Como tú decías antes, a veces nos encontramos súper espirituales porque lo estamos haciendo todo bien. Llevamos un mes que no faltamos a las reuniones, que hacemos un devocional todos los días, leemos nuestra Biblia cada día. Entonces, ahí nos sentimos súper espirituales porque estamos en una buena racha. Pero a veces, de repente, viene el mal día, viene el día imperfecto, donde todo eso se tuerce y es como que uno ya no nota esa super espiritualidad. Pero la autoridad que se nos ha dado no es una autoridad en base a cuánto nosotros podemos orar, a cuánto nosotros podemos ayunar, a cuánto nosotros podemos apartarnos y consagrarnos, lo digo entre comillas, para Dios, sino que es una autoridad delegada por causa del Cristo que está en nosotros. Pablo lo decía claro, es un tesoro en vasos de barro. O sea, la clave es el tesoro. Y se nos ha dado autoridad ¿para qué? Como hemos dicho, no para enseñorearme de la gente que me rodea, pero sí para aprender a reinar en mis circunstancias, aprender a reinar en mi mundo. Vuelvo a remitirme a nuestro Señor Jesucristo cuando caminó por esta tierra. Nosotros le vemos sanando a los enfermos. Nosotros vemos que se nos dice literalmente que si tuvieran que registrar todos los milagros que acontecieron en ese tiempo, no habría libros suficientes para relatarlos. O sea, hay momentos donde el resumen es impactante. El resumen que hace el evangelista de turno impacta porque dice, y Jesús sanaba a todos. Ese es el resumen. No sabemos cuántos eran todos, pero Jesús sanaba a todos. Es decir, pasaba por liberar endemoniados, a darle vista al ciego, a sanar paralíticos, a resucitar muertos, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de cosa. Jesús mandaba callar a la tormenta y la tormenta le hacía caso. Vemos milagros de provisión, pescas milagrosas, monedas que salen de la boca de un pez para pagar los impuestos. O sea, todas esas cosas son las que vemos. Bueno, nosotros necesitamos entender, hay personas que a veces hablan de que nosotros no podemos obligar a Dios y que no podemos retorcerle el brazo a Dios para que haga algo. Y yo estoy completamente de acuerdo. Por eso hemos dicho, aquí hay un rey y ese rey es nuestro Señor. Dios es Dios y Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos a su servicio. Pero el problema es que hay una soberanía malentendida, porque Dios en su soberanía decidió hacer todo lo que hizo en este maravilloso nuevo pacto de gracia. Y Dios en su soberanía decidió enviar a Jesús. Y Jesús gritó tetelestai, y ese consumado está dentro de la soberanía de Dios. Esa autoridad delegada está dentro de la soberanía de Dios. O sea, yo no estoy obligando a Dios a que haga algo, pero yo sí voy a caminar y a disfrutar en todo lo que Dios ya hizo. Creo que eso es diferente. Es entender que hay cosas que Dios ya ha dejado a nuestra disposición. Es como si usted, querido, querida, usted cumple años y usted hace una fiesta de cumpleaños y la gente le trae regalos. Usted no está obligando a nadie a que le dé un regalo. Usted no le pone la pistola a nadie en la cabeza. Oye, si vas a venir a mi fiesta, tráeme un regalo de cumpleaños. Usted y yo, usted no hace eso, ¿verdad? No lo hacemos. Pero la gente trae regalos. La gente que le aprecia a usted el día de su cumpleaños le trae un regalo. Y usted lo que hace con ese regalo es disfrutarlo, agradecerlo, recibirlo. Bueno, es de eso de lo que estamos hablando aquí. No estamos obligando a Dios a hacer nada. Simplemente estamos disfrutando del regalo que Dios ya nos dio en Cristo. Sí, por supuesto. Lo más maravilloso que tenemos es que se nos ha entregado a Cristo. Lo más glorioso que tenemos es que se nos ha dado la vida eterna, que como decías, Pastor Nicolás, es conocerle a Él. Sí, por supuesto, pero hay cosas que están dentro de esa vida eterna que también nos han sido dadas.
Amados, hay esperanza para el enfermo, porque en el consumado hay sanidad. Hay esperanza para el que le han despedido de un trabajo o para el que está pasando por una adversidad económica, porque en el consumado hay provisión. Hay esperanza sobre nuestros familiares, porque en el consumado existe la familia bendita. Eso es lo que necesitamos entender. Cuando hablamos de reinar en vida, no es que yo me voy a enseñorear del pastor Nicolás, no, pero sí me voy a enseñorear de las circunstancias que me rodean. No voy a permitir que aquello que no fue diseñado por Dios para mí trate de conquistar mi terreno. Yo voy a vivir lo que Dios diseñó para mí. Yo voy a experimentar, yo viviré y no moriré y veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Vamos a experimentar la bondad de Dios manifestada en nuestros días. Vamos a experimentar el amor de Dios manifestado en nuestros días. Vamos a experimentar la bondad de Dios manifestada en nuestro caminar, pero necesito ser consciente de eso y necesito ser consciente que se me ha dado autoridad y necesito ser consciente que se me ha dado una fe. Y la fe, amados, siempre va acompañada de una creencia correcta y de una confesión correcta. Yo no confieso para obligar a Dios, yo confieso desde el entendimiento de lo que Dios ha hecho. Yo no creo para obligar a Dios, yo creo desde el entendimiento del consumado es. O sea, ese versículo que hemos leído al principio es claro, no hay duda. Mucho más reinarán en vida en este tiempo. A nosotros se nos ha dado el privilegio de reinar en vida y nosotros disfrutamos de esto. Entonces, reinamos en nuestras circunstancias. Ejercemos autoridad sobre nuestras circunstancias. Ejercemos autoridad en el entorno en el que nosotros nos movemos. Hay cosas que se levantan en nuestra contra y nosotros debemos aprender a ejercer autoridad. Pero también voy a ir un pasito más allá antes de darte paso, amado pastor, y también es necesario que entendamos que tenemos que aprender también a ejercer autoridad sobre nuestro sistema de pensamientos. A veces lo que nos bloquea mucho, lo que nos frena, lo que nos paraliza es abrazar los pensamientos incorrectos. Es abrazar aquellos pensamientos que vienen que son contrarios a la realidad de Cristo. Corintios es muy claro en esto, el apóstol Pablo escribiendo y diciendo, lleven cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de Cristo, todo pensamiento que viene contrario a la realidad de Cristo. Y también se nos ha dado autoridad para eso. No tenemos por qué permitir pensamientos contrarios al diseño de Dios en nuestra mente. Ojo, tengamos claro esto, ¿no? Todos tenemos pensamientos así. No es que nadie tiene, o no es que hay algunos especiales que no tienen. Todos tenemos pensamientos contrarios, pero es ahí donde tenemos que ejercer autoridad. Cuando viene un pensamiento de muerte, yo tengo que ejercer autoridad, viviré y no moriré y veré la bondad de Dios manifestada en esta tierra. Cuando viene un pensamiento de cómo voy a poder pagar estas cuentas, yo tengo que tomar autoridad y tengo que hablar, gracias papá, porque todo ha sido suplido conforme a tus riquezas en gloria. Cuando puedo tener un problema con algún familiar, yo puedo hablar la bendición sobre mi casa. Mi casa ha sido bendecida. Yo y mi casa serviremos al Señor, etcétera, etcétera. Es aprender a reinar, es aprender a tomar autoridad en nuestras circunstancias, en nuestro entorno, pero también en nuestro sistema de pensamientos. No sé si más o menos por aquí hemos contestado un poco la pregunta. Amén, claro que sí. Vamos caminando en ese conocimiento tan precioso y tan necesario, ¿no? Del consumado es, hecho está, ¿no?
ella nos sanó, nos bendijo, nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales, ¿no? Cuánta realidad que tenemos en Cristo. Y si atendemos el libro de Efesios, el libro de Colosenses, encontramos verdades impactantes que eso transforma nuestra vida. Somos aceptados en el amado. Si alguien te rechaza, si aún te sentís que Dios te rechaza, pero la palabra te está diciendo que Él te aceptó en Cristo. No se trata de Juan, de Pedro o de lo que fuese, se trata de estar en Cristo. Y eso es lo maravilloso. Cuando uno entiende eso, ya se te va el pensamiento, no, ¿qué tengo que hacer? Porque humanamente, el ser humano es religioso, por llamarlo. Humanamente, naturalmente, el que nació en Adán es religioso, siempre quiere hacer algo. Buscan ayuda en las piedras, buscan ayuda en lo místico, en algo, en un ser, horóscopo, por lo que fuese. Y cuando se convierten a Cristo, traemos todos esos malos pensamientos, malas costumbres, y creemos también, no, ¿será que tengo que ir a tal iglesia? Aquel pastor tiene poder, el pastor, no, aquella iglesia está muerta, un montón de cosas, ¿no? Pero todo se trata de Cristo. Y yo puedo ser bendecido por cualquier persona que hable de Cristo, no importa si es pentecostal, si es bautista, si es de la fe, presbiteriano, no sé, lo que fuera. Si habla de Jesucristo, está de acuerdo con lo que dice de Jesucristo, a mí me enriquece, lo tomo. Como decía Pablo, tomá lo bueno, eso hablaba de las profecías, ¿no? Pero también podemos hablar de las prédicas, enseñanza, todo lo que me lleva a Jesucristo, lo que me aporte, debo tomarlo, y lo que no, tengo que ser maduro. Si uno se cree maduro, ¿no? También practique, no todo está en un crecimiento, entonces no podemos juzgar al otro, pero gloria a Dios que podemos nosotros caminar en lo consumado, es hecho está, me pongo de acuerdo con Dios. Hace poco también personas que dicen, no, nadie puede obligar a Dios, y nadie puede decirle a Dios que me sane, o que Dios cambie las circunstancias, o que Dios haga esto. No, eso no lo podemos hacer, sería imposible. El hombre hacer una torre de Babel, sabemos que Dios derriba todo argumento, ¿no? El conocimiento de Cristo derriba todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y ahora, pero sí, yo me pongo de acuerdo con el Señor. Y si queremos conocer a Dios, veamos a Jesús, miremos cómo Él caminó, cómo lo hizo, no siguiendo la tradición judía, no, obviamente, no intentando cumplir con la ley, pero sí podemos ver la característica, el carácter de Cristo, ¿no? Frente a la falta de comida, ¿no? Él dijo, Padre, te doy gracias por los panes y por los peces, y de ahí comieron, todo fue suplido. Y ahí podemos poner de acuerdo, como decía Pablo, mi Dios suplirá toda necesidad conforme a la riqueza de gloria que están en Cristo. Todo termina en Cristo. La Biblia habla de una sola persona, de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es el alfa, el omega. Fuera de Cristo no hay Dios. Realmente es algo tan precioso, tan lindo, pero también es muy atacado. Yo me acuerdo que cuando hace un tiempo atrás uno puede predicar a Dios, Dios te ama, Dios aquello, está todo bien. Pero cuando hablamos de Jesucristo, ahí la gente empieza a querer tener diferentes opiniones. Pero Jesucristo dijo, un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Él es el mismo, Él es todo, Él es el principio y el fin, Él es la puerta, es el buen pastor. Como decía Pedro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Y estas palabras no solamente son palabras que decimos, qué conocimiento, no, estas palabras van a producir en tu vida, en la vida de aquellos que compartas esta palabra, este mensaje produce, porque eso es lo que la gracia hace, produce toda esa manifestación o esa expresión de Cristo en cada persona. Y lo vemos en tu vida diaria, si estás pasando necesidades, dificultades, no solamente que nos acerquemos a Dios cuando estemos en necesidad, no, obviamente que como Cristo la vida, ya no es que separo, no,
ya fui sanado y me olvido de Cristo. No, no, sabemos que Cristo es la vida, Cristo es todo, es como el aire. ¿Podemos vivir sin aire? Sería imposible, sin oxígeno. ¿Podemos vivir sin comer? No, puede estar 2 o 3 días sin comer algo, pero después vas a querer comer algo, porque es necesario. También así es Cristo. Cristo es necesario que podamos nosotros escuchar, leer, y tenemos un montón de... Hoy día ya no hay excusa de decir, no tengo libro, tengo... Hay tanto, pero tanta información tan cercana que solo basta que queramos, ¿no? Dios pone el querer como el hacer, Dios ya está, Él nos dejó como es la comida ahí, y tenemos que ir con nuestra fe y tomar de lo que ya fue provisto. Así que qué bendición podemos nosotros gozarnos en Él, y hay hermanos que se están gozando en la palabra, nos dice Norma. Amén, gloria a Dios, saludos pastores Nico y Kenneth. El pastor Eduardo nos dice, Abba Padre consumado, gloria a Jesús. Y también nos decía Jackie, nos decía, amén, así es, nos ha dado una herencia que no tiene precio en lo consumado. Queriendo es saber una herencia, hemos recibido esa herencia. Cuando alguien recibe una herencia no está preguntando, ¿será que la merezco? No la merezco, no, va y lo cobra. Hacer eso natural. Si alguien te dice, esto es para vos, salís corriendo y lo vas a buscar. ¿Y por qué con Dios hacemos las cosas al revés? Decimos, no, ¿será que no? No. Dios lo dijo, dice la palabra, que tenemos herencia. Y esa herencia es nuestra por medio de Cristo, y podemos reinar en vida. Reina en vida con Jesucristo. Él está ahí, Él no está lejos, está tan cerca. Si lo recibes en tu corazón, si crees en Él, está tan cerca que va a vivir dentro tuyo. Y ahí como vas a ser un bienaventurado, porque Tomás quiso verlo tocar, pero Jesús le dijo, bienaventurados los que no han visto y creyeron. No hace falta que Jesús se manifieste físicamente, como muchos quieren, muchos ojalá aparecería, no, vivimos por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si crees, gloria a Dios. Y si te cuesta creer, recibí a Jesucristo, recibí las buenas noticias, recibí constantemente este mensaje. Yo hace años que abracé este mensaje y día a día fui conociendo, y cuando más le conocemos a Él, más nos enamoramos, más queremos estar conectados con estas verdades poderosas. Pastor Kenneth, muchas gracias por este tiempo, por esta bendición, esta palabra. Usted siempre está compartiendo, cada vez que abro el Facebook siempre hay un escrito, hay una recomendación, hay videos, ¿no? Su iglesia se encuentra allá en España, Terraza, Iglesia Gracia y Fe. Si andás por España un día, pasá por la iglesia, te vas a llevar una gran bendición en el nombre de Jesús. Así que gracias, pastor, y qué bueno que podría hacer una oración por cada uno de los que está viendo este mensaje. Perfecto. Vamos a orar. Gracias a ti, amado pastor, de verdad, por el tiempo. Y antes de orar, solamente el otro día escuchaba un pastor amigo con un mensaje que se llamaba Jesús no cancela, ¿no? Y eso es lo que queremos decirte hoy en día. Jesús no cancela, Él está disponible para todos, Él ama a todos, así que simplemente tienes que abrazar ese amor y esa gracia maravillosa, ¿no? Dios, este es el Dios verdadero, el Dios cercano, el Dios que está amando a la humanidad. Así que vamos a orar. Papá, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por este tiempo en el que hemos podido aprender y conocerte un poco más. Oro por cada persona que pueda ver o escuchar este programa. Te doy gracias por sus vidas. Oro creyendo que el Espíritu Santo trae convicción. Oro creyendo que los ojos son abiertos a la realidad de Cristo. Y oro creyendo que vidas son cambiadas, son transformadas en el nombre maravilloso de Jesús. Papá, si hay alguna persona que está atravesando algún problema de salud, hablamos sanidad sobre los cuerpos, hablamos vida sobre los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque estamos pudiendo traer
una imagen correcta tuya a los que nos rodean. Papá, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Nicolás, por estas iniciativas y de poder llevar este evangelio maravilloso cada vez a más gente y en más lugares. A ti te damos toda la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Sí que, pastor, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Allá bastante tarde, pero gloria a Dios. Que tenga una buena noche, bendecida y en victoria. Gracias, un abrazo. Y saludamos para todos los que nos ven. Nos vemos en cualquier momento con otro programa Buenas Noticias, Evangelio de Gracia, tiempo de victoria, tiempo de gracia, tiempo de fe. Nos vemos, bendecidos.